Muy buenas noches. Así nos dejo solo a Nico, en esta mañana. Se ve que no hemos dormido bien, Nico. Nos ha pasado lo mismo. Bueno, no ha sido una semana fácil en cuestión de salud, nada demasiado complicado, ninguna excusa, pero bueno, espero que la voz y la congestión no sea un estorbo importante esta mañana. Sepan disculpar cualquier inconveniente o cosas que incomodan, ¿sí? Hermanos, buenos días, ahora sí. No sé si está listo. Bien, gracias, chicos. Hijos de Dios, renacidos del Espíritu. Vamos a refrescar lo más profundamente posible, de una manera simple, una verdad que está en nuestra boca permanentemente y que, como charlábamos con Nico mientras subíamos y bajamos, esta fuerza de las costumbres, de decir buenas noches, por ejemplo, esta fuerza de las costumbres que a veces nos atropellan, hermanos. Somos animales de costumbre. Nos gusta desayunar generalmente a la misma hora, nos sentamos en el mismo lugar en la mesa. No está mal, por cierto que no está mal, hay hábitos que son buenos, son inofensivos. En nuestros trabajos, en la vida de la iglesia, mientras siempre entendamos de que es una costumbre y que como costumbre y tal puede ser modificada en algún momento, o que la costumbre no nos gane a lo profundo, y está todo bien, es cuestión de ponernos de acuerdo, de tener una vivencia, de compartir un gusto o una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero muchas veces hay verdades profundas como esta que está puesta en la pantalla, que se nos hace simplemente una costumbre y es tan peligroso. Tengo que hacer un paréntesis, miré para allá, lo vi a Isa y a Lese, y no podía verlos dirigir a los chicos, ¿sí? Preparar a los hados en esto, y me remonté 15 años atrás en un campamento. Yo, wow, qué bendición, hermano, qué bendición que después de 15 años el Señor les permita seguir haciendo lo mismo. No hay vez que no me pueda acordar de ese momento o ver los chicos y no se me venga la canción, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y allí Josué desarmando la batería con golpes, sí, en un solo de batería, y tiempos muy lindos en la presencia del Señor vividos, y verlos. Disculpen este paréntesis, pero no quería dejar de pasarlo por alto, ¿no? Lo que han bendecido seguramente en la vida de la iglesia en todo este tiempo, ¿no? Y hoy seguirlo haciendo. Hermanos, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1, pasaje muy conocido, difícil de interpretar o de asimilar más que de interpretar. Tal vez la interpretación pueda ser sencilla, pero esto de asimilar no siempre, porque realmente que como seres racionales nos gusta razonar todo, ¿no? Nos gusta, hasta pecamos de orgullosos en decir, ¿cómo no lo voy a entender yo? ¿Sí? Porque nos gusta esto de poder entender las cosas, procuramos tal cosa, ¿no? Entonces, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, no es el pasaje central, pero damos cosas por sentado. Allí el verbo menciona y hace mención a la persona del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Hasta qué hora tengo? ¿En serio? Con 2:30, 5 de la tarde. 5 de la tarde vamos, que voy yo, Horacio, no me parece. 2:30 más o menos, o antes, si es antes, ¿no? Gracias, Aida, pero no, vamos a tratar de no usar. Hermanos, dice, en el principio era el verbo. Yo les dije, se refiere a Jesucristo.
Cuando la Biblia acá menciona el verbo, es la persona de Jesucristo. Pero dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién más se refiere el pasaje? ¿A quién más está haciendo mención? ¿Ah? ¿Al Padre? ¿Y a nadie más? Y al Espíritu. Tenemos la tendencia de dejar el Espíritu de lado. Es nuestra tendencia. La verdad que hoy ya no le encuentro ni explicación por qué, pero yo crecí con poca noción de lo que es la persona del Espíritu Santo. Obviamente, siempre haciendo, creemos en la Trinidad, ¿no? Si no creemos en la Trinidad, hemos abrazado la doctrina de los testigos de Jehová. Quiero creer, Marcelo, que no, o sea, puedo hablar con libertad de la Trinidad, ¿no? Pero nos cuesta a veces, nos cuesta. Yo cuántas veces leí este pasaje y pensé naturalmente en el Padre. No sé si es por esta imagen paterna que podemos palpar en esta vida, al haber tenido un papá, vincular, relacionar. Como el Espíritu Santo realmente no sabíamos darle forma, entonces como nos es difícil definirlo verdaderamente, nos es más cómodo, no digo fácil, pero no es más cómodo dejarlo un poquito al costado. Hermanos, si tuviéramos la oportunidad de estar hasta las 5 de la tarde con Horacio, si se quieren quedar, nos quedamos, nos vamos a leer el Génesis, y ahí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tendríamos que ir al original y demostrar que allí Dios no se refiere solamente al Padre, que todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis está haciendo referencia a un Dios trino. Hagamos al hombre, y si Dios mismo se menciona como un ser plural. Difícil de entender. Yo no se lo podría dibujar. Le aseguro que no se lo podría dibujar. Algunos, para tratar de explicarlo, hablan de un huevo, ¿no? Entonces, y nos podemos acercar un poquito para entender que una sola cosa puede estar compuesta de 3 partes. Y está bueno. Nos acerca a la idea de Dios. 3 personas que forman un solo Dios. Pero al Hijo, y un poquito más palpable, porque casi como que lo vimos, ¿no? Casi, leyendo la Biblia, casi como que lo vimos a Jesús caminar entre nosotros. Entonces la imagen del Hijo nos es fácil asimilarla. La imagen del Padre, pienso yo, por esta cuestión de la paternidad, también me la puedo ilustrar y me es cómoda. La imagen del Espíritu, y bueno, ya lo vamos a leer, ¿no? Pero Jesús le tuvo que decir a Nicodemo, a un religioso, estudioso, intérprete de la ley, honesto encima, porque la mayoría eran deshonestos, pero este era un tipo honesto. Tenía sinceridad en su búsqueda de Dios, aunque lo estaba encontrando buscando en un lugar equivocado o de una manera equivocada. Entonces Jesús se la trató de dibujar a Nicodemo un poco, a explicársela. Nicodemo es como el viento. Es como el viento. No sabes ni a dónde va, ni a dónde viene, pero podés ver su mover, podés percibir los resultados que provoca. Bueno, ya vamos a llegar. No tenía pensado anticiparme en esta hora, pero para ilustrar un poquito más esto del huevo, el Padre, el Hijo, y dónde lo metemos al Espíritu en toda esta cuestión. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Yo le animo, hermano, y la próxima vez que lo lea, allí Dios es un Dios trino, es un Dios en 3 personas. Bendita Trinidad, como hemos cantado por años. Dice el verso 9, aquella luz verdadera, y hace referencia de nuevo a Jesucristo, a la persona del Hijo de Dios, que como recién leímos, era con Dios y era Dios, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué les dio potestad de ser hechos? Hijos de Dios. Recuerda esa frase. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios. Jesucristo no fue engendrado, el nacimiento virginal de Jesucristo no fue producto de una relación íntima conyugal de dos seres humanos, sino que en una visitación sobrenatural el Espíritu Santo de Dios visita a María y en una obra sobrenatural, lejos de cualquier pensamiento natural que podamos tener nosotros, la Virgen María queda embarazada y 9 meses más tarde nace en Belén de Judá el Salvador del mundo. Dios Hijo, aquella luz verdadera, el que en el principio era el Verbo, Dios con nosotros, Emmanuel. Hermanos, esto es sobrenatural. Miren, permítame, Lucas, ahí, perdón, no se vaya de Juan, para allá. ¿Sí? Entonces María dijo al ángel, claro, la visita el ángel, Gabriel le da el anuncio de que va a quedar embarazada. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Seguramente ya he escuchado a otros hermanos compartir del frente que allí la palabra conocer habla de un conocer en intimidad sexual, ¿sí? Habla de conocer en toda dimensión que un varón puede conocer a una mujer y una mujer conocer a un varón. Entonces, porque no conozco varón, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo. Y a nosotros se nos ocurre dejarlo tan de costadito, ¿no? Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Este plan, desde la eternidad, diseñado en el corazón de Dios para redimir, para salvar, para rescatar a mí, a usted, que como seres humanos pecadores nos alejamos de Dios y le dimos vuelta a la espalda. Este es el plan sobrenatural de Dios. Y uso la palabra sobrenatural porque llego al plano de lo natural, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y acá se nos habla de algo que es sobrenatural. Está por sobre la naturaleza. Seguramente no lo podemos entender. Por eso la Biblia dice que todo aquel que cree en Él será salvo. Porque no es una cuestión de que yo pueda razonar la salvación, no es una cuestión que yo pueda razonar y entender cómo Dios se quiere acercar a mí y cómo yo me puedo acercar a Él, sino simplemente está en mi potestad el creer el plan de Dios y la verdad de Dios. Si yo creo y abrazo con fe esa verdad, la Biblia dice que yo puedo llegar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. No engendrado de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Una obra sobrenatural que la hace Dios en la persona del Espíritu Santo en el corazón de toda aquella persona que decide creer la verdad de Dios, el plan de salvación. Jesucristo muriendo en una cruz por el pecador para pagar el precio que usted y yo nos merecíamos en esa cruz. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, escribe el apóstol Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Miren, demos vuelta a la página, al menos en mi Biblia necesito dar vuelta a una sola hoja. Juan capítulo 3. Y saltamos Juan capítulo 2. Y no lo pensaba incluir, pero ¿se acuerda qué pasó en Juan capítulo 2? Las bodas de Caná. ¿Y qué pasó en las bodas de Caná? Rápido, así, como si ya todos lo supiéramos. El primer milagro de Jesús. Jesús por primera vez se va a manifestar como un ser realmente sobrenatural. Y convierte agua en vino. Convierte agua en vino. Y hay un versículo, no lo vamos a leer, el 11 dice, se lo leo yo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque era el Hijo de Dios.
No era simplemente un maestro deslumbrante que andaba dando charlas bonitas por aquellas tierras. Era el Hijo de Dios, aquel Verbo, aquella luz verdadera que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Yo quiero presentarle en esta mañana a usted que nos visita, tal vez por primera vez, o no sé si por primera vez, pero hasta ahora todo esto le ha sonado a un cuentito, ¿no? Hoy quiero presentarle esta mañana al Dios soberano que hemos cantado. De tus maravillas, Señor, anunciaré. De tus misericordias alabaré, Señor. Es a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue entregado en una cruz, por amor suyo, por amor mío. Estamos hablando de Dios, el Hijo, pero también estamos refiriéndonos en esta mañana al Espíritu Santo, que fue quien hizo esta obra tremenda. No solamente en María, la hace en cada corazón que decide creer. No se lo puedo explicar. Mire, Juan capítulo 3 le decía: dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos. Ves las copas que se mueven, ves que la luz de la vela, la llama de la vela se agita. Mas ni sabe de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie va a entrar al cielo. Nadie va a estar frente al Padre. Nadie va a estar en las moradas que Jesús ha ido a preparar si no ha nacido del Espíritu. Nadie. Nadie que realmente el Espíritu de Dios haya hecho una obra sobrenatural en su vida va a poder estar delante del Padre. Porque solamente un nacido del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel? Porque era uno de los principales de Israel. ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, que lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, o tal vez no por primera vez, pero por primera vez siente que algo lo está incomodando, la Biblia nos enseña que es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, en el cual, en el plan soberano de Dios en este tiempo, es dado a la iglesia, para edificación de la iglesia, para que nos ayude a entender toda verdad, para que convenza nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y es eso lo que está haciendo en esta hora posiblemente en su corazón.
le está marcando y le está diciendo, lo está incomodando, diciéndole, sos un pecador ante los ojos de Dios. Y solamente si crees en la obra de Jesucristo en la cruz, podrás ser salvo. Pasará algo sobrenatural en su vida. Mire, no se lo vamos a poder explicar. Es como el viento. Pero el Espíritu de Dios va a hacer el milagro que hizo en su momento en María. Y después en lo que ha hecho en cada creyente que con fe genuina ha abrazado con una convicción a esto. Y le ha dicho, Señor, sálvame, porque soy pecador. Y el Espíritu de Dios hace una obra en su vida que lo hace renacer. Miren, Jesús le dijo a Nicodemo en el 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nadie que no nazca del Espíritu puede entrar al reino de Dios. Ahora, muchas veces yo tuve duda, y por si alguien la tiene, encontré 2 explicaciones al menos para este pasaje del que no naciere de agua y del Espíritu. Una dice que es conforme a la costumbre judía. Ellos creían o denominaban el nacer del agua al nacimiento de los bebés. Entonces que Jesús le estaba diciendo, sí, primero naces de carne. Por eso Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre, siendo viejo, puede entrar de nuevo al vientre materno y volver a renacer? No, Nicodemo. Primero se nace de agua, primero se nace físicamente. Después es necesario nacer espiritualmente para entrar en el reino de Dios. Esa es una explicación. Podría ser que tenga una connotación cultural para este judío de pura cepa, estudioso de las Escrituras, apegados a las costumbres de Israel, y que fuera una explicación que a él le ayudara y le trajera mucha luz. Pero también hay otra explicación. Se piensa que Jesús, dame la próxima, o yo estoy apuntando, ¿a dónde puedo? Allá. Bueno, Tito 3, guarda. Cualquier cosa me lo vas a pasar. Que Jesús estaba pensando en lo que más tarde escribiría el apóstol Pablo a la iglesia. Y dice, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, haciendo referencia al agua, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Mire, cuando una persona cree en Jesucristo, cuando una persona decide confiar en el plan de salvación que Dios ha dado al Señor, que Cristo Jesús ha muerto en la cruz por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta tenga vida eterna. Dice que en ese momento es lavado por la regeneración. Hay una nueva naturaleza que nace. Hay una regeneración. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios tiene en nosotros el mismo efecto que el agua tiene en los pies sucios de alguien que camina descalzo. La palabra de Dios nos limpia. Somos lavados de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es crucial en la vida del creyente. Si una persona de renacer espiritualmente ha sido engendrada por el Espíritu Santo, es una obra que no podemos explicar, es una obra sobrenatural hecha por Dios en el corazón de la persona. Y allí una persona nace de nuevo. Bien, mire, ¿saben qué se me ocurrió pensar? Nicodemo se presenta a Jesús como un estudioso de la palabra. Era un judío, era un religioso, era un principal en la sinagoga, era un principal entre ellos. No era fácil a Nicodemo contarle un cuentito. Pero este hombre preparado, que la verdad yo no sé si lo dice en algún momento en la Escritura, yo no tuve tiempo en esta oportunidad de buscarlo, si alguien lo sabe, me lo indica. Yo no sé si Nicodemo habrá sido fariseo, saduceo
¿O cuál de las denominaciones dentro de Israel él habrá abrazado? Dentro de esas diferencias que teníamos, como nos pasa a todos en cuestiones denominacionales, ¿no? Lo único que sí sé, que Nicodemo hasta ese momento no era un hijo de Dios. Era un religioso, posiblemente tenía una denominación, pero no era un hijo de Dios. Todavía no había sido renacido por el Espíritu Santo. Todavía no había hecho una obra Dios en su corazón. Pues la religión, hermanos, no engendra hijos. Ninguna religión engendra hijos. Dame la próxima. Leíamos en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos protestantes. Espere, un poquito mejor. Le dio potestad de ser hechos evangélicos. No, aún un mayor privilegio, hermano libre. Se lo dice un hermano libre. Hermano, la religión no engendra hijos. La Biblia lo único que nos enseña es que Dios hace hijos. Dice que el que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, el único sello que va a valer en su pasaporte celestial cuando quiera tomar el tren de la salvación, el único pasaporte ahí tiene que decir que usted es un hijo de Dios. Es un hijo. Con esto de las costumbres que mencionamos al principio, ¿cuánto riesgo corremos aquellos que venimos ya de segundas o terceras generaciones en una religión? ¿Cuánto riesgo de no entender la obra de Dios sobrenatural por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas en el 2024, que aún hoy Él quiere seguir siendo quien gobierne su iglesia? Porque nos fue dado, porque nos fue dejado, porque era necesario que Jesucristo se vaya para que viniera el Consolador, porque prácticamente no hay página del Nuevo Testamento que no lo mencione, por lo menos de las cartas y las epístolas. Gálatas capítulo 3. Y va a ser hasta las 5 oraciones. Qué cosa. Gálatas capítulo 3. Yo le llamo una sana advertencia que nos hace hacer. Una sana advertencia. En realidad Pablo nos está retando a los Gálatas, ¿no? Y nosotros vamos a ser más suaves con nosotros y vamos a decir una sana advertencia que vale la pena prestarle atención. ¡Oh, Gálatas insensatos! Pablo era un poquito más bravo que yo, y yo no soy flojo, ¿eh? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermano, qué fácilmente se nos pega la religiosidad. Seguimos corriendo el mismo riesgo que corrían aquellos judíos, acostumbradísimos a tantos años de tradición, acostumbradísimos a tanta vida de religión, tantas veces de ir al templo, tantos sacrificios permanentemente, tantas alabanzas y coritos cantados, tantas liturgias observadas. No nos vayamos a correr, corremos tanto riesgo, hermano, que a veces las tradiciones nos hagan daño. Miren, yo no sé cómo fue aquella en La Recta, porque es una iglesia mucho más nueva que Sarabia, la iglesia en la que yo me congrego,
Cumplimos 106 años. Pero hermanos, en algún tiempo, hace muchos años atrás, no pararse a cantar un himno era casi haber negado la fe. Por poco y uno negaba la fe. Yo recuerdo con cariño, porque me enseñó mucho, gracias a Dios no lo tomé como rebeldía, pero las primeras veces que uno empezaba a participar en la cena del Señor y se animaba ahí como un muchachito a ponerse en pie, a orar, a tener una reflexión. En una de aquellas primeras veces que me paré a orar, termino de orar y se para otro hermano, ¿no? Y este hermano le pide perdón a Dios por los jóvenes que nos levantábamos a orar sin saco y corbata. Mira, hermano, yo estoy hecho un rebelde vestido como estaba vestido ese día. Pantalón de vestir clásico recto, nada de chupín, no existía chupín. Era recto, ¿sí? Te tapaba el zapato el pantalón. Camisa clásica, rayas, metidas dentro, el botón prendido hasta el anterior, no tenía corbata, y después encima un monaguillo. Ahora, yo, el hermano, lo recuerdo con cariño, porque yo entiendo que él respondió más a las costumbres, él no tuvo maldad en lo que quiso decir. Si posiblemente cuando él, ya era un ancianito en ese tiempo, fue un niño, iba a jugar al fútbol de saco y corbata. Así lo habían criado. No podía ver la vida de otra manera. ¿Cómo no lo voy a entender al hermano? Ahora, no por eso lo puedo justificar. Entonces, que haya cuestiones culturales, que son formas, que me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero cuando muchas veces aquellos que nacimos en un hogar cristiano nos vamos criando y nos acostumbramos a ir a la iglesia, y nos acostumbramos a cantar los coritos, y nos acostumbramos a decir un texto de memoria para una fiestita de Navidad, y nos vamos acostumbrando a tantas cosas. Yo digo, wow, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que siga incomodando en su iglesia y siga haciendo la obra de convencer de pecado, justicia y juicio para salvación a los que creen. Porque si el Espíritu de Dios no está en este momento, en este lugar, ¿vana sería mi predicación? Porque yo lo único que puedo hacer es sembrar la palabra, y la tiene que tomar el Espíritu de Dios y clavarla en su corazón. Eso no lo puedo hacer yo, ni nadie que ostente pasar al frente. Solamente la puede hacer Dios en la persona del Espíritu, esta mañana o noche, como dice Nico, no sé, entre nosotros. Solamente Él lo puede hacer. Es Dios haciendo renacer personas. Y Dios quiera que en esta mañana esté pasando en este momento partos sobrenaturales, donde el Espíritu de Dios está haciendo renacer personas que tal vez yo ni me entere y el que está al lado suyo tampoco, pero su corazón se está despertando a abrazar por la fe esta historia preciosa de Dios queriendo salvar al pecador, muriendo en una cruz el Hijo de Dios para derramar su sangre en favor del pecador. Y que el Espíritu de Dios está ahí incomodando los corazones y está diciendo, ¡hey! Es hora de despertar a la fe. ¿Será que en esta mañana esto se está convirtiendo en una gran clínica donde muchos parturientos están dando a luz? Luz de frutos espirituales, una obra sobrenatural que hace Dios en la vida de las personas. Pablo nos tiene que decir, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar con la carne. Y aquí carne no se está haciendo referencia al pecado, sino en la otra acepción que la Biblia menciona como carne, que es todo lo que podemos hacer con nuestra fuerza, con lo que entendemos, con lo que creemos, hasta donde nos da lo que nosotros podemos definir. Acá carne se está refiriendo a la obra del ser humano. Es como si yo en este momento estuviera confiando de que ¡wow! La predicación que preparé los va a tocar, ¿eh? Eso sería carne. Eso no serviría de nada. Yo lo único que puedo confiar es que al predicar la palabra de Dios, Dios hace una obra sobrenatural
que convence al creyente para enseñanza y edificación y trae luz por medio del Evangelio al pecador para salvación eterna de su alma. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Es que tu ministerio de escuela dominical, ¿cómo te preparas? ¿En quién confías para darle la clase a los niños? No, es que ya te canché. Ya lo hago hace tantos años, me sale tan bien. Así que el domingo en la noche le pego un par de ojeadas hacia la lección y me mando. Oh, Gálata insensato, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? No, hermano. No. La obra de Dios. Vámonos. Creo que ya me fui. Y esa la vamos. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, con su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, dice la versión NTV de este texto tan apreciado por todos nosotros. La religiosidad se nos puede hacer simplemente una regla humana aprendida de memoria. Me levanto, me cambio, voy a la iglesia, canto un corito, participo en la cena, pongo la ofrenda, saludo a los hermanos, me vuelvo a casa. Y así lo voy a hacer el domingo que viene. Reglas humanas aprendidas de memoria. Si dejamos de lado el poder de Dios en la edificación de su iglesia, dame otra. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios en el poder de Dios. Y ya tengo que ir terminando. Déjenme elegir. Escribí una frase y no me la quisiera olvidar. La iglesia sin el control del Espíritu Santo son ladrillos y personas amontonadas. La iglesia sin el control del Espíritu Santo son ladrillos y personas amontonadas. Dice Zacarías 4:6, y no ha dejado de ser así, hermano. Y no va a dejar de ser así por más intento que hagamos de querer tener el control, por más intento que hagamos en querer de hacerlo con nuestra fuerza. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, no con la carne, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Casi sin querer, seguramente sin querer, hemos dejado de invocar al Espíritu de Dios para que realmente gobierne en su iglesia, en las relaciones entre los hermanos, en los ministerios, en todo aquello que procuramos hacer. Termino leyendo allí en Juan capítulo 3 este encuentro de Jesús con Nicodemo. Algo que a mí me incomodó. Y le pido al Señor que lo siga haciendo. Le pido al Señor que siga dando luz. Porque si es para edificación de la iglesia, qué bueno que es. Qué bueno que es que yo me sienta incómodo. Si eso va a ser en beneficio de la iglesia del Señor. Dice Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice entender. La salvación no es algo que yo pueda entender. El obrar de Dios en medio de su pueblo no es algo que yo pueda entender. Lo traje a colación en otras oportunidades, lo vuelvo a citar, porque es una experiencia que en lo personal me liga con cuerdas de amor, diré el Señor, a esta amada iglesia. Y es una reunión especial que hace poco Marce, en una oportunidad que tuvimos de estar juntos, lo recordó. Después de una reunión,
Una reunión de las tantas en un campamento. Yo diría nada ni más especial ni menos especial. Pero terminó esa reunión y nadie quería cerrar la reunión. Yo entendí que tenía que cerrar la Biblia y irme a sentar en mi lugar. No podía decir una palabra más. Y el Marce se acerca y me sienta al lado y me dice: los ángeles nos pasaban con las alas. Hermano, no es que tienen que pasar cosas espectaculares para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. No tenemos que buscar lo espectacular. Pero qué bueno es que tengamos hambre por lo sobrenatural. Que tengamos hambre de que Dios haga cosas sobrenaturales. ¿Qué cosa más sobrenatural que un pecador que se arrepiente? Miren, no lo podemos explicar, pero es una persona condenada al infierno, a un sufrimiento eterno, que Dios viene y la rescata y le da el título de hijo. Le dice: de ahora en más sus hijos de Dios. Serás salvo por la eternidad. He perdonado tus pecados, he limpiado tu vida. Y un día te diré: bienvenido a casa, hijo. ¿Qué más sobrenatural que eso? ¿Qué más sobrenatural cuando Dios susurra su palabra en nuestro corazón y produce convicción de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, en lo individual o en la vida de la iglesia? Esto de buscar que siga siendo con su espíritu y no con nuestra capacidad el desarrollo de la obra del Señor. Les invito a todos a tener un momentito de reflexión según lo que Dios te haya hablado en esta mañana. Acostumbramos, sugerimos cerrar los ojos si has de pensar para no distraerte. Sin duda que lo podés hacer con los ojos abiertos. Pero Jesús dice que solamente verán el reino de Dios aquellos que son renacidos por el Espíritu de Dios. Y solamente será un hijo de Dios una persona que haya sido renacida por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Se lo dije ya varias veces. Jesús muriendo en la cruz como único y suficiente Salvador, derramando su sangre para perdón de los pecados. Dice que más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ese creer no es un creer intelectual, porque el reino de Dios se ve, no se entiende. El reino de Dios se ve, no se entiende. No es si usted lo puede entender o no. No es si, me cierra lo que me estuvieron diciendo, voy a creerlo. No se trata. Es una cuestión de una convicción del corazón. Usted decide abrazar, entregarse a los brazos de Jesús y seguirle. Y seguirle. Yo no le estoy invitando a que simplemente crea en una historia. La Biblia dice que Jesús conoce sus ovejas y dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Usted está siguiendo a Jesús? ¿Vos estás siguiendo a Jesús? Porque Jesús conoce sus ovejas. Él sabía que Nicodemo no. Tenía pinta de oveja, pero no era oveja. El Señor le sacó con el olor ahí nomás, toque. Tenía religión, pero no había renacido. Todavía no había entendido del todo aquella historia de Moisés en el desierto, la serpiente, no podemos hablar ahora. Pero Nicodemo se había entendido que tenía que ser renacido por el Espíritu de Dios. Era un nuevo nacimiento. No es lo que entendí hasta ahora, es lo que creo de ahora en más, es lo que abrazo por la fe. ¿Está dispuesto en esta mañana a abrazar por la fe a Jesucristo y seguirle? ¿Está dispuesto a entregar su vida a Cristo, entendiendo que de ahora en más su vida le pertenece a Él? Y entonces en esta mañana yo le invito a que abra su corazón a Él y le diga más o menos con las palabras que usted pueda y le salga, pero sí en el concepto de decir: Señor,
Hoy entiendo que soy pecador. Has hablado a mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Necesito ser renacido. Necesito ser una nueva criatura. Necesito que tú me perdones. Hoy me rindo a ti. Decido seguirte, Jesús, porque creo en tu palabra. Hará esta oración, tomará esta decisión en esta mañana. La Biblia dice que hay una promesa, que los que creen y la reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Habrá una persona en esta mañana que va a ser hijo de Dios. ¿Quieres levantar tu mano y indicarlo? Decir, yo necesito a Cristo, yo necesito seguirle en verdad. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere tomar esa decisión? Es una forma de identificarte. Podés acercarte después a alguien, pero no te vayas de él sin decirle a alguien, hoy el Señor habló a mi corazón, hoy entregué mi vida a Cristo. Decís, ¿quién te trajo tu esposa? Decíselo a tu esposa. ¿Quién te trajo un amigo? Decíselo a tu amigo. No solamente porque se va con el chocho, sino porque a lo mejor te va a acompañar en estos primeros pasos de tantas dudas que naturalmente tendrás, como cuando naciste del agua, ¿no? Cuando naciste en un parto natural, un niño que tenía todo por aprender, espiritualmente lo mismo. Niños que espiritualmente tenemos mucho por aprender. Y para eso hay hermanos que van unos pasos adelante para ayudarnos en este camino. Oramos, terminamos este tiempo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por la persona del Espíritu Santo. Dios solo, Señor, ha hecho posible que tengamos un nacimiento sobrenatural. No solamente es el gestador de esta regeneración que necesitamos para entrar al cielo, sino que es aquel que puede ayudarnos a hacer tu obra en el poder en tu poder, Señor, y no en el nuestro. Hacer tu obra conforme a lo que tú quieres y no conforme a lo que nosotros queremos. Señor, que tú puedas seguir despertando nuestro hambre y nuestro deseo de que tu Espíritu gobierne la iglesia. Señor, tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, tu palabra dice que si comenzamos por el Espíritu, debemos vivir por el Espíritu. Señor, que realmente podamos ser sensibles a tu guía en este tiempo y que tu iglesia, Señor, pueda tener la convicción de entregarse a sus brazos y buscar en humildad siempre la guía y la dirección del Dios soberano en la persona del Espíritu Santo, como tú has querido, para que gobierne su iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.